Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Orientación Profesional. Es un gusto amigos estar con ustedes cada día que salimos por este medio televisivo y también por nuestro canal de YouTube. Ya estamos saliendo en varias ocasiones y es un gusto amigos pues ir viendo que con el transcurso del tiempo vamos siendo más vistos y visitados en nuestro sitio en YouTube. Y ello pues nos alienta a seguir impartiendo estos temas que consideramos son como una pequeña semilla que vamos sembrando en las conciencias de los ciudadanos a fin de que en un mediano plazo o en un largo plazo estemos pues más imbuidos, más formados en el conocimiento de nuestros derechos y también nuestras obligaciones, porque ello todo conlleva el hecho de vivir en sociedad. Y en la medida pues que seamos más conscientes de ello, nos permitirá pues ser mejores personas, mejores ciudadanos y cumplir con toda calma nuestras responsabilidades. Bien amigos, ahora vamos a abordar en este día, dentro de nuestro bloque tributario, un tema bastante de repente escuchado, aunque de repente también poco conocido. Nos referimos al sistema de detracciones o técnicamente llamado el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central o SPOT. Este es un sistema administrativo que SUNAT viene implementando ya desde el año 2002, miren, ya tenemos casi 15 años, y nació pues juntamente con otros sistemas de retenciones y el de percepciones con la intención de combatir la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias. Lamentablemente amigos, durante décadas y aún ahora todavía subsiste, no hay en nuestro país una cultura tributaria que permita pues a los contribuyentes pagar de manera voluntaria sus obligaciones tributarias. De algún modo, hay un grueso número de contribuyentes aún a quienes hay que estarles obligando a pagar sus tributos porque de manera, por iniciativa propia no lo hacen. Entonces es de esta manera pues que SUNAT implementó estos mecanismos de recaudación conocidos como sistemas de detracciones, retenciones y percepciones. El día de hoy, amigos, vamos a ver el sistema de detracciones. ¿En qué consiste este sistema? Lo vamos a ver ahora. Tenemos acá la diapositiva número 2, que nos indica pues la finalidad del sistema de detracciones. En primer lugar, tenemos que informarles, amigos, pues que dentro de las actividades económicas de la empresa, del contribuyente, se genera pues una relación comercial entre el proveedor y su cliente, ¿verdad? Existe esta relación comercial bilateral donde por un lado está el cliente y por el otro lado está el proveedor. Amigos, y ya que hablamos de esto, ¿cuál es la finalidad del sistema de detracciones? Vemos acá en la diapositiva número 2 que les presento, amigos. La finalidad pues es generar fondos. Les hablé al inicio que lamentablemente en nuestro país por décadas no ha existido una cultura tributaria que permita al contribuyente, al deudor tributario, pagar con sus recursos en forma voluntaria sus deudas tributarias. De manera pues que durante muchos años los contribuyentes declaraban sí sus deudas tributarias, pero no las pagaban. Porque muchas veces se hace difícil, una vez que uno declara la suma de IGB o impuesto a la renta del mes, luego cancelarlas. Entonces, atendiendo a este particular problema, es que SUNAT ideó
inventó, se puede decir, este mecanismo del sistema de detracciones, que no es otra cosa, amigos, que una especie de ahorro forzado. Un ahorro que le permite o le obliga al contribuyente que se le deposite en su cuenta de detracciones un monto de la operación que haya realizado, a fin de que este fondo que se va acumulando en su cuenta de detracciones le permita pues crear de un fondo para que con esa suma de dinero acumulada en la cuenta de detracciones pueda luego usarlo para pagar las deudas tributarias que hubiera contraído. Entonces es pues esto un mecanismo interesante, una especie, como lo hemos dicho, de ahorro forzado que permite generar fondos para el pago de tributos o multas, anticipos y pagos a cuenta, intereses y también aportaciones a e-salud y a ONP, y si fuera el caso, costas y costos de cobranza coactiva. Entonces, amigos, pues la finalidad, como ya lo indicamos, del sistema de detracciones es generar fondos para el pago de las deudas tributarias. Ahora nos preguntamos, si no existiera este sistema de detracciones, ¿el contribuyente podría, por su propia decisión, apartar un poco de dinero cada mes para pagar sus tributos? Nos parece que no, ¿verdad? Entonces, atendiendo a nuestra particular idiosincrasia, es que SUNAT pues se ha adelantado a los hechos y es ella, a través del impulso de esta ley, que ha previsto que al contribuyente se le obligue a ahorrar cada mes una parte de la operación en su cuenta de detracciones y de este modo contar con los fondos necesarios para que cuando el contribuyente tenga que declarar mensualmente sus tributos, ya cuente con un fondo guardado para pagar sus obligaciones tributarias. De este modo funciona entonces el sistema de detracciones. Vemos acá en la detracción, o en la diapositiva número 3, cuáles son las operaciones sujetas a detracción. En general podemos decir que afecta a la venta interna de bienes y prestación de servicios. Luego vamos a ver cuáles de estos se tratan. También afecta el servicio de transporte de bienes por vía terrestre, también al servicio de transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre, y finalmente las operaciones sujetas al IVAP o el impuesto a la venta del arroz pilado. A estos 4 grupos de operaciones es donde se dirige a afectar el sistema de detracciones. Bien, veamos acá, amigos, en la diapositiva número 4, tenemos acá un flujograma de cómo funciona el sistema de detracciones. En primer lugar, vemos acá en esta diapositiva 4, que el sujeto obligado, o sea, en este caso el cliente realiza una operación sujeta a la detracción, ¿verdad? Realiza una operación sujeta a detracción. Entonces, como él es el sujeto obligado, tiene que realizar la detracción y al mismo tiempo el depósito en la cuenta de detracciones. Él es el sujeto obligado a hacer la detracción y a depositar en el Banco de la Nación en su cuenta de detracciones. Seguidamente, la diferencia que podría ser, por ejemplo, el 90% del monto a pagar, lo cancela al sujeto que realiza las operaciones sujetas a la detracción. Y finalmente el sujeto, en este caso el proveedor, gira los cheques o hace el cargo en cuenta para el pago de tributos contra su cuenta de detracciones que tuviera en el Banco de la Nación. Entonces, amigos, acá en esta diapositiva número 4 mostramos el flujo de cómo funciona este sistema de detracciones. Por un lado, el sujeto obligado, que es el proveedor, debe depositar en la cuenta de detracciones y la diferencia pagarlo al sujeto que realiza la operación, en este caso al proveedor, al cliente, y este a su vez pues con los fondos recibidos en su cuenta de detracciones deberá pues pagar sus tributos. Bien, amigos, acá en la diapositiva número 5 que vemos enseguida, presentamos las operaciones exceptuadas de las detracciones, porque si bien es cierto,
Existe un número determinado de operaciones sujetas a detracción. También la ley o el decreto legislativo 940 en este caso se ha encargado de precisar en qué casos las operaciones se encontrarán exceptuadas de la detracción. Uno de ellos es cuando el importe de la operación sea igual o menor a 700 soles. Es decir, por ejemplo, si yo compro madera de una maderera, que es una operación sujeta a detracción, pero esta operación, esta transacción no supera los 700 soles, entonces no habrá pues la detracción, porque el monto mínimo para afectar con detracción es cuando supera los 700 soles. En otro caso también se exceptuará de aplicar la detracción cuando se emita un comprobante de pago que no permita sustentar el crédito fiscal del IGB o no permita sustentar también costo o gasto para efectos tributarios. En este caso, entonces, no se aplicará la detracción. Entonces, como podemos ver, amigos, este mecanismo es interesante por cuanto obliga al deudor tributario de acumular un fondo en su cuenta de detracciones y de este modo contar, pues, con los medios económicos necesarios para afrontar el pago de su deuda tributaria. Vamos a hacer, amigos, un pequeño corte y volvemos para exponer este importante tema. Bien, amigos, continuamos entonces con nuestra exposición sobre el sistema de detracciones. Habíamos señalado, amigos, momentos atrás, de que el sistema de detracciones consiste en que el cliente, en este caso, tendrá que reservar un monto que debe pagar a su proveedor y depositarlo en su cuenta de detracciones, en este caso, de su proveedor. Y pues existen en la norma tributaria diversas operaciones sujetas a detracción. Vamos a ver algunas de ellas, las más características, por ejemplo, y vamos también a precisar qué porcentajes ha estipulado la ley que se deben aplicar como detracción. Tenemos, por ejemplo, amigos, de las más conocidas, el arrendamiento de bienes, o sea, todo lo que son alquileres. Alquileres de inmuebles, alquileres de bienes muebles, por ejemplo, alguien alquila un vehículo, una camioneta, una oficina, en fin, todo lo que sean alquileres de bienes muebles e inmuebles, siempre y cuando se emita una factura que contenga IGB, tendrá que aplicarse pues la detracción y en tanto pues supere, como lo hemos indicado, los 700 soles. En este caso, el porcentaje de detracción es el 10% del monto total de la factura. Otro caso también que está sujeto a detracción es el mantenimiento y reparación de bienes muebles. En este caso se aplica una detracción del 10%. Otro caso también, por ejemplo, la fabricación de bienes por encargo. Ocurre muchas veces que algunas personas encargan producir o fabricar algo a terceros, entonces cuando van a pagar a este proveedor tendrán pues que efectuar una detracción del 10%. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en el sector pesquero, conservero, cuando se trabaja bajo la modalidad de maquila, que consiste pues en contratar una planta para la fabricación de conservas de pescado. Entonces, este proveedor de este servicio de maquila estará sujeto a una detracción del 10%. Otra operación sujeta a detracción es el transporte de carga. En este caso hay una variación, porque en el transporte de carga, a diferencia de los demás operaciones que están grabadas en tanto superen los 700 soles, en el caso de transporte de carga se aplica a partir de los 400 soles y la tasa pues o el porcentaje es el 4%. En el caso de contrato de construcción,
También está sujeto a detracción la facturación que hagan las empresas constructoras por la construcción pues de obras públicas o privadas, y es el 4% de la operación. Entonces, acá en la diapositiva número 6, también vemos otras operaciones que están sujetas a detracción. Por ejemplo, una operación característica es la venta de madera. Está sujeta a una detracción del 4%. También los materiales de construcción como la arena y piedra y demás derivados agregados están sujetos a una detracción del 10%. Y así, amigos, hay una serie de operaciones sujetas a la detracción con los porcentajes pues que se señalan ahí en las diapositivas número 6 y 7 que acabamos de precisar. Entonces, como podemos ver, amigos, el mecanismo, cómo funciona la detracción es esta. De acuerdo a los porcentajes indicados hace momento, el cliente tendrá pues que retener este monto y abonarlo en la cuenta de detracciones de su proveedor, y de este modo pues habrá cumplido la obligación legal de depositar la detracción. Luego vamos a ver cuáles son las consecuencias de no cumplir con el pago de la detracción. Entonces, es estrictamente obligatorio que los clientes que reciben una factura de su proveedor y cuya operación se encuentra sujeta a detracción, tener que depositar en efecto el importe de la detracción en la cuenta de detracciones en el Banco de la Nación de su proveedor. Caso contrario, hay consecuencias previstas en la ley que vamos a ver enseguida en caso no se cumpla pues este depósito. Bien, así, amigos, también es importante indicar que hay plazos para poder efectuar este depósito. O sea, no es tampoco así de libre albedrío para los clientes el tener que hacer este depósito. Se señala, por ejemplo, que en un primer momento el plazo para pagar la detracción es hasta la fecha del pago parcial o total de la operación. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos han emitido una factura por 10.000 soles por un servicio de mantenimiento y reparación. Entonces, la detracción, como es el 10%, ascenderá al importe de 1.000 soles. Entonces, yo como cliente estoy obligado a depositar la detracción, pero ¿hasta cuándo? La norma me dice que debo depositar hasta la fecha del pago parcial o total. Digamos, si hasta el 19 de septiembre yo he pagado en forma total la operación a mi proveedor, o sea, el 90%, estoy obligado hasta esta fecha también de tener que depositar la detracción. Ahora, otra figura se da en caso que yo no haya pagado nada a mi proveedor, pero sin embargo yo tengo la necesidad de utilizar esa factura para mi declaración ante SUNAT. Entonces, en este caso, lo que nos señala la norma es que tengo 5 días hábiles del mes siguiente para cumplir con el depósito de la detracción. Esta condición entonces se exige cuando no se ha pagado aún la obligación al proveedor, pero si quiero utilizar el crédito fiscal de esa factura, tendré pues que depositar la detracción dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Bien, pero por otro lado podría darse el caso también, en un segundo momento, que el proveedor haya recibido la totalidad del depósito de la operación. Es decir, por ejemplo, que el cliente se haya olvidado de hacer el depósito de la detracción y le haya pagado el íntegro a su proveedor. En este caso, ya la obligación le asiste al proveedor de tener que hacer el depósito. Y para ello, la ley también señala un plazo. El plazo es de tener que depositar dentro de los 5 días hábiles
de haber recibido la totalidad del importe de la operación. Entonces, amigos, como podemos ver, en cuanto al momento para efectuar los depósitos de detracciones, también existe un plazo, porque el hecho de no observarse estos plazos podrían conllevar a que el uso del crédito fiscal del IGB sea desconocido para aquellos contribuyentes a quienes SUNAT determine en una fiscalización. Vamos a suponer, por ejemplo, que tuve una factura que me emitió mi proveedor del mes de agosto, y al no haberle cancelado al proveedor tenía un plazo de 5 días hábiles del mes de septiembre para depositar la detracción. Pero no logré depositar hasta ese plazo, sino lo deposité dentro de los 10 días hábiles. Entonces, bajo ese esquema no tenía yo derecho a usar el crédito fiscal del IGB de esa factura emitida en el mes de agosto, por cuanto no lo hice el depósito de detracción dentro de los 5 días hábiles. Siendo así, entonces, si es que yo empleo esa factura en mi declaración del mes de agosto, estaré sujeto, en el caso de una fiscalización, a tener que reparar o reintegrar el pago del IGB, por cuanto no me correspondía utilizar esa factura en la declaración del mes de agosto. Bien, amigos, entonces son estas las implicancias que pueden darse en cuanto a los plazos para depositar las detracciones. Finalmente, amigos, y un aspecto no menos importante es lo que adelantamos un poco antes sobre las consecuencias de no depositar las detracciones. ¿Qué pasa si es que el cliente que ha recibido la factura que su proveedor le ha emitido y cuya operación contenida en ella se encuentra sujeta a detracción, al no depositar la detracción obviamente hay algunas consecuencias que vamos a mencionar ahora? La primera consecuencia es que va a ser imposible utilizar el crédito fiscal tal como lo vemos acá en la diapositiva número 9. Lo que ya mencioné momentos antes. Si es que no se deposita la detracción, el cliente que ha recibido esa factura no tiene derecho a utilizar el crédito fiscal del IGB, por cuanto es condición para ello el tener previamente que haber depositado la detracción. Otra consecuencia es que se va a ocurrir a producir una multa del 50% del monto no depositado de la detracción. Hay también una sanción económica en este caso. Otro caso es que en caso que SUNAT encuentre en el trayecto transportando bienes sin haberse efectuado la detracción, procederá al comiso de dichos bienes. Y finalmente, en el caso que exista un vehículo transportando bienes sin haberse acreditado la detracción, procederá al internamiento temporal de vehículos. Entonces, como podemos ver, amigos, este tema de la detracción es bastante recurrente en nuestro panorama actual en el ámbito tributario, por cuanto se ha convertido en una condición inevitable para los contribuyentes de tener que cumplir con el depósito por un lado y por otro con la acreditación correspondiente, por cuanto, como lo acabamos de ver, conlleva un serio perjuicio el hecho de no cumplir con el depósito de la detracción, por cuanto ello va a acarrear que SUNAT nos desconozca el uso del crédito fiscal del IGB de las facturas que nos hubieran emitido nuestros proveedores, por cuanto SUNAT exige, y la norma sobre todo exige, que se haya previamente cumplido con el depósito de la detracción. Entonces, estimados amigos, en su condición de contribuyentes, nuestra recomendación es que se observen estas disposiciones a fin de evitar contingencias tributarias. Bien, amigos, gracias como siempre por seguirnos. Vamos a pasar luego a otra secuencia, pero para ello vamos a hacer un breve corte y retornamos enseguida. Gracias.
Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail Fundación Proempresa EIRL@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.